Primera de Pedro, capítulo 2. Vaya conmigo al verso 16 de ese capítulo. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Así dice la palabra del Señor. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos. Espíritu Santo, aliméntanos, transfórmanos. Llena nuestros espíritus, nuestros corazones de ti, de tu presencia. Ilumina tu palabra en nuestros corazones, Señor. Aún más allá de las cosas que yo pueda decir. Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía, que tu palabra que va a ser enviada haga su trabajo, haga su labor milagrosa y poderosa en el corazón de tu iglesia, Señor. Edifícanos con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace poco estaba comentando con Pablo y Ricky de cómo me maravillo porque a veces la gente reacciona a la predicación y muchas veces las cosas que la gente me dice, yo me pongo a pensar y yo digo, yo no dije eso. Yo no me acuerdo haber dicho eso. Y mire que yo escribo hasta los pensamientos. Pero por otro lado, es maravilloso cómo el Espíritu Santo está en este proceso, ¿verdad?, de predicación. Y usted está escuchando la palabra y está haciendo un montón de conexiones, ¿verdad? Y ese es el milagro. Ese es el milagro de la predicación. Gloria a Dios por eso. La pasada semana les mencionaba que nuestra vida tiene que ser una ventana al reino de Dios. ¿Se acuerda? Específicamente, una ventana para aquellos que nos rodean. La manera en cómo nos relacionamos y cómo actuamos ante aquellos que no creen, incluso ante aquellos que nos calumnian y nos maltratan, ante aquellos que se oponen a los principios y a los valores de la palabra de Dios, y la manera en cómo actuamos ante las autoridades civiles y la manera en cómo nos sometemos a ellas son un testimonio poderoso para el mundo de nuestra nueva identidad en Cristo. Un testimonio que el Señor va a utilizar de manera poderosa y milagrosa para alcanzar y para salvar hasta el corazón más endurecido. Reconociendo, claro está, que todo lo que hacemos, lo hacemos por causa del Señor. Amén. Por causa del Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque hemos reconocido que el fin de nuestra vida y de nuestra existencia es agradar y glorificar al Dios del universo, a ese Dios que también es nuestro Padre. ¿Amén? Pero, fíjese una cosa, esa frase por causa del Señor tiene unas implicaciones muy profundas. Implicaciones que tienen que ver con nuestra nueva identidad en Cristo. Es muy importante que no perdamos de perspectiva
lo que significa y lo que implica la palabra Señor. ¿Bien? Esta palabra se traduce del griego Kyrios o Kurios, que además de Señor, también se puede traducir como dueño o amo. Dueño o amo. Y nosotros los boricuas y los hispanos, cuando le llamamos Señor a nuestro Señor, muchas veces lo hacemos de una forma como cariñosa, ¿verdad? Ay, mi Señor. Como cuando por respeto le llamamos Señor a alguien en la calle. Pero no podemos olvidar que cuando le llamamos Señor a nuestro Señor, lo que verdaderamente estamos diciendo es que Él es el dueño, nuestro amo. Y por ende nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Creo que en el inglés esta palabra tiene mayor peso. My Lord. ¿Verdad? My Lord. Los cristianos vivimos en una paradoja. ¿Sabe lo que es una paradoja? Una paradoja es algo que de primera instancia puede parecer contradictorio y hasta absurdo, pero que cuando se analiza cuidadosamente, uno se da cuenta que encierra un significado y una verdad sumamente profunda. Y ya mismo le voy a explicar a qué me refiero con esto de una paradoja. El apóstol Pedro ha estado argumentando en su carta que nuestra nueva identidad en Cristo tiene que transformar nuestra manera de vivir. Tiene que transformar nuestra manera de vivir en todos los aspectos. Y que ese proceso empieza de adentro hacia afuera, ¿verdad? Por ejemplo, Él nos dice que debido a nuestra nueva identidad en Cristo, tenemos que abstenernos de las pasiones carnales. Fue lo primero que vimos en esa lista. Que tenemos que mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Se acuerdan? Que tenemos que someternos a toda institución humana. Eso lo vimos el domingo pasado. Y que tenemos que procurar hacer el bien porque esa es la voluntad de Dios, nuestro Padre. Ahora, ¿dónde está la paradoja? La verdad es que todas estas cosas parecen órdenes, ¿cierto? Son directrices, son mandamientos, son instrucciones. Y en un sentido lo son. El problema es que si lo son, entonces tienen la capacidad de convertirse en una carga muy difícil de llevar, en una carga muy pesada. Alguien podría decir, entonces de esto se trata el cristianismo, de obedecer todos estos mandamientos. Espero que me lleve la línea. Sin embargo, el cristianismo no es una religión basada en leyes y mandamientos, como lo es el judaísmo. El cristianismo es una religión basada en la gracia, ¿cierto? El cristianismo es Cristo, nuestro Señor y Salvador, haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es Cristo viviendo una vida perfecta y cumpliendo Él todos los mandamientos de Dios por nosotros y para nosotros. Alguien dijo que la salvación sí es por obras, pero por las obras de otro. Por las obras y los méritos de Cristo. ¿Cierto?
Por lo tanto, nosotros creemos que la vida cristiana es un milagro y una respuesta de nuestra parte al amor de Dios. Entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que la vida cristiana, por un lado, es un milagro y a la misma vez tenemos estos mandamientos por parte del apóstol Pedro? Y Pablo también nos da un montón de mandamientos. Y Juan y Jesús. La respuesta es que Pedro, al darnos estos mandamientos, lo que está haciendo es dejándonos saber cómo se supone que se vea en la práctica una vida que ha sido transformada por Dios. ¿Cómo se supone que se vea en la práctica una vida que ha nacido de nuevo a una nueva identidad? Por ejemplo, cuando Pedro nos dice, absténganse de las pasiones carnales, nosotros sabemos que eso no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Alguien trató de hacer eso por sus propias fuerzas y entendió que tuvo que irse a un monasterio y retirarse de la sociedad. Y como quiera no lo logró. Que estas cosas son algo para lo cual necesitamos una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu de Dios. Capacidad que ya se nos ha otorgado como parte de nuestra nueva identidad. Cuando Pedro nos dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, nosotros sabemos que eso es algo que tampoco podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Y de la misma forma con el llamado a someternos a toda institución humana. Ayer estaba corriendo bicicleta con Miguel y Ángel Luis y nos comimos una luz. Y ahora le van a quitar la licencia a los que se coman la luz. Se va a quedar la mitad de Puerto Rico sin licencia. Y tan pronto me comí la luz, yo dije, diantre, yo acabo de predicar. Yo acabo de predicar de esto. Me la comí en la bicicleta, ¿verdad? Por si acaso, no fue en el carro. Y de pronto dices, es que es imposible. Por lo tanto, el primer requisito para vivir una vida que refleje nuestra nueva identidad es reconocer que no es por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que ha sido derramado sobre nosotros. Poder del cual tenemos que apropiarnos. Y esto puede ser catalogado como una paradoja. O sea, mandamientos que solo pueden ser obedecidos por la gracia de Dios y gracias al poder y la autoridad que se nos ha otorgado por el mismo que nos ha dado el mandamiento. Tienes que vivir la vida de esta manera y yo te voy a dar la capacidad para hacerlo. Entonces, cada vez que veamos un mandamiento en la palabra, tenemos que recordar que el mismo es un recordatorio de cómo se ve, cómo actúa una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. Cómo se ve una vida que ha nacido de nuevo a una esperanza viva. Cómo se ve una vida que ahora carga una nueva identidad. Cómo se ve una vida que aunque todavía está en este mundo, vive bajo los valores del reino de Dios. Entonces hablemos de otra paradoja. Pedro continúa en el versículo 16 diciendo, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos
de Dios. Pero Pedro, decídete. ¿Somos libres o somos siervos? ¿Somos libres o somos esclavos? La palabra que se traduce aquí como siervos viene del griego doulos, que también se traduce como esclavos. Y de hecho, esa es la mejor traducción. Lo que pasa es que los traductores bíblicos pues buscan la palabra más romántica, menos fuerte. Aquí pasa lo mismo con el español. La palabra siervo ha perdido su fuerza. ¿Ve? Yo soy siervo del Señor, decimos. Y de nuevo, olvidamos lo que esta palabra verdaderamente implica. Cuando yo digo que soy el siervo del Señor, lo que realmente estoy diciendo es que yo soy un esclavo del Señor. Yo soy un esclavo que ha perdido su libertad y ahora vive bajo el yugo de su amo. Ya yo no tengo potestad sobre mi vida. Ya no tengo potestad sobre mi dinero. Ya no tengo potestad sobre mis bienes materiales. Ya no tengo potestad ni siquiera sobre mi familia. Ya no tengo potestad sobre mi tiempo. Ahora estoy bajo la autoridad de un Señor y todo de mí le pertenece a Él. Es fácil decirlo. Pero Pedro también le dice a los creyentes que somos libres. Y esta es la paradoja. Somos libres y a la misma vez somos esclavos. Pero ¿quién puede ser libre y esclavo a la misma vez? Sabemos que Pedro está usando un lenguaje que tiene que ver con el sistema de servidumbre y de esclavitud que existía en su época. Entonces, ¿cómo describimos nuestra nueva identidad en Cristo? Pues somos libres y esclavos a la misma vez. Somos esclavos libres. Recuerden que es una paradoja. Aquí Pedro nos da otro mandamiento que de nuevo solo puede ser obedecido desde nuestra nueva identidad en Cristo. Anden como libres. Anden como libres. Anden como personas que estaban esclavizadas y han sido liberadas. O sea, vivan como libres. Es como si te tuviesen encerrado y te abrieron la puerta y te dijeron, arranca, sal. Y muchos de nosotros nos quedamos en el cuarto, ¿verdad? Vivan como libres, actúen como libres, piensen como libres, hablen como libres. Nuestra nueva identidad implica que hemos sido hechos libres. ¡Aleluya! Mire, si hay gente en este mundo que son verdaderamente libres, somos los cristianos. Porque eso fue precisamente lo que Cristo hizo por nosotros, hacernos libres. Él dijo en una ocasión, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La gente usa mucho esa última parte del versículo, ¿verdad? Los políticos y mucha gente usa esa última parte, pero se le olvida la primera. Si permanecen en mi palabra. También él dijo en otra ocasión, así que si el Hijo los hace libres,
Esto es de mi versículo favorito. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, porque para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Es como, ¿cómo más te lo puedo decir? Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Piénsalo bien. Mire, esto yo meditando en esto, de pronto vi esta realidad y yo dije, wow, de los 8 y pico de billones de personas que habitan en este mundo, solo los cristianos podemos decir que disfrutamos de la verdadera libertad. ¿Sabes? No sé si usted entiende lo sorprendente. El resto de la humanidad vive en esclavitud. ¿No te parece esto asombroso y a la misma vez impactante? ¿No te hace esto sentirte privilegiado y a la misma vez humilde? Por eso creemos que esta impactante realidad debe servir de gran motivación para movilizarnos como iglesia a cumplir la misión de Dios de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Saber que hay muchos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en el gimnasio y donde quiera que nos movemos, que aún no han sido libres. O sea que aún viven esclavizados. Si por un minuto pudiéramos tener acceso al mundo espiritual, y qué bueno que Dios no nos da esa habilidad. Si pudiéramos ponernos unas gafas que pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos a la gente a nuestro alrededor caminando atados con grilletes y cadenas en sus manos y en sus pies. Creo que sería una escena aterradora. Iglesia, no te dejes engañar. No te entristezcas. No te deprimas. No es el que tiene mucho dinero el que es libre. No es el que tiene muchas posesiones. No es el que tiene fama. No es el que tiene muchos seguidores en las redes. No es la que se muestra en Instagram como si su vida fuese perfecta. No es el que vende muchos discos y muchas taquillas de concierto. No es aquel a quien todo el mundo se postra y le rinde pleitesía. No es el que tiene una posición alta en su empresa. No es el que tiene una profesión altamente respetada. Tampoco es el que se acuesta con muchas mujeres o con muchos hombres. No es el que se la pasa viajando por todo el mundo. Algunas de estas cosas no son malas, no me malentienda. No es el que vive la vida loca y no le rinde cuentas a nadie. Nada de eso tiene la capacidad de hacer a alguien libre. No nos dejemos engañar. Chicos, chicas, no nos dejemos engañar. Al contrario, muchas de estas cosas lo que provocan es esclavitud. De hecho, hemos escuchado de gente, yo estoy seguro que usted ha escuchado de gente que rechaza el evangelio por temor a perder su libertad. ¿Ha conocido a alguien que le ha dicho, pierdo mi libertad?
Y esa es la mentira más grande que el diablo se ha inventado y con la cual ha engañado a la humanidad por siglos, por milenios. Eso fue precisamente la base de la mentira que provocó la caída del hombre. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. O sea, con que Dios no les ha dado libertad. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, si comen del árbol, ustedes serán libres. Pero cuando Adán y Eva le hicieron caso a Satanás y desobedecieron a Dios, lo que hicieron en un instante fue cambiar de Señor. Ya no vamos a obedecer el mandato de Dios, ahora vamos a hacerle caso a las palabras de esta serpiente. Iglesia, todos los seres humanos le servimos a un Señor. Estemos conscientes de eso o no. Querámoslo o no. ¿Por qué? Porque como seres humanos fuimos creados para estar bajo autoridad. Esa es la naturaleza del ser humano. De hecho, esa es la naturaleza de toda la creación. Toda la creación está bajo autoridad. La pregunta es, ¿a qué Señor le servimos y bajo la autoridad de quién estamos? ¿Qué Señor está ejerciendo autoridad sobre mi vida? Esa es la pregunta. Por ejemplo, en una ocasión Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Un ejemplo. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos libres. Y si hemos sido hechos libres, significa entonces que antes estábamos esclavizados. Que antes estábamos esclavizados al pecado, al diablo, a la maldad, a nuestras pasiones carnales, al espíritu de este mundo, a nuestra propia manera de pensar. Te pregunto, ¿puedes recordar tu antigua manera de vivir? ¿Puedes recordar cuando estabas esclavizado o esclavizada? Eso es importante. Porque esa es una de las cosas que nos caracteriza como libres. ¿Ve? Poder recordar el tiempo en que éramos esclavos. Eso es lo que hace que cuando nos abran la puerta salgamos. Poder recordar ese tiempo cuando vivíamos en opresión y en la oscuridad. Porque la realidad es que el que aún no ha sido libre no tiene la capacidad de darse cuenta que está en esclavitud. Solo aquellos a quienes los ojos milagrosamente les son abiertos y pueden entender el Evangelio, son los que pueden distinguir su verdadera condición y entonces recibir la libertad que solo Cristo ofrece. Entonces, andar como libres es levantarse cada día y respirar el aire de la libertad.
Es levantarse cada día y disfrutar de la realidad de que ya no estamos encadenados. Es levantarse cada día y disfrutar de la realidad de que ya ni el pecado, ni la maldad, ni Satanás, ni el espíritu de este mundo tiene poder ni autoridad sobre nuestra vida. Es levantarse cada día y disfrutar de la realidad de que ya no le pertenecemos al mundo, de que ya no somos esclavos, de que ahora somos peregrinos y extranjeros. Pero Pedro nos advierte que la libertad nunca puede ser excusa o pretexto para hacer el mal o para vivir en rebeldía. El apóstol Pablo le escribe la misma idea a los Gálatas y dice de esta manera: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Más o menos la misma idea que Pedro dice, satisfacer las pasiones carnales, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Alguien pudiera decir, bueno, como ya yo soy libre, pues ahora tengo la libertad de hacer lo que me da la gana. Ahora tengo la libertad de satisfacer mis pasiones carnales. O ahora puedo estar en guerra con aquellos que me hacen mal. O ahora puedo ignorar las exigencias del gobierno y de las instituciones humanas porque soy libre. O ya no tengo que ir todos los domingos a la iglesia porque soy libre. Todo lo contrario. Ahora es que verdaderamente tenemos la libertad de mostrarle al mundo cuál es nuestra nueva identidad y cuál es nuestro nuevo Señor. Ahora es que somos verdaderamente libres para amar a Dios y para honrarlo en toda nuestra manera de vivir. Ahora es que somos verdaderamente libres para experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, capacitándonos milagrosamente para vivir la vida que nuestro Señor quiere que vivamos. ¿Y cuál es la paradoja? Que ahora somos libres, gracias a Dios, y a la misma vez somos esclavos de Dios. Hemos recibido libertad, pero no para hacer el mal, no para la rebeldía, sino para servir a nuestro nuevo Señor y a los demás. Dice el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma de la siguiente manera: la libertad cristiana descansa no en escapar de la servidumbre, sino en un cambio de Señor. Me encantó eso. La verdadera libertad es un cambio de amo, de dueño. Pablo le escribe a los romanos diciendo, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, que no es otra cosa que la verdadera libertad. El reformador Martín Lutero describió muy bien esta paradoja. El cristiano, escuche esto, el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. Y a la misma vez
el cristiano es un perfecto, obediente, siervo de todos, sujeto a todos. El comentarista bíblico Keith Maker dice, el cristiano es libre de toda esclavitud que promueve el mal. En cambio, usa su libertad para servir a Dios y amar a su prójimo. Cuanto más demuestra su disposición para servir, cuanto más anhela servirle a los demás, tanto más experimenta la verdadera libertad. Hay una proporción ahí, ¿verdad? Una proporción lineal. Para los que les gusta la matemática. Mientras más anhelo servirle a los demás, más me doy cuenta de mi libertad. Hemos sido hechos libres, iglesia, para servir. Hemos sido hechos libres para servir a Dios y a los demás, no para abusar de nuestra libertad. El reformador Juan Calvino escribió, la verdadera libertad entonces es la que no perjudica ni daña a nadie. Finalmente, en el versículo 17, Pedro nos dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Este es el resumen. Esta es la conclusión. A esto hemos sido llamados. Este es nuestro deber. Este es nuestro trabajo. Este es nuestro mandato como esclavos del Señor. Para esto hemos sido hechos libres. Porque el ser libres, y al ser libres tenemos la capacidad ahora de honrar, de respetar y estimar a los demás. Especialmente aquellos que se nos hace difícil honrar. Recordemos que Pedro, ¿a quién Pedro le está escribiendo? Pedro le está escribiendo a una iglesia en opresión política y social. Y él les recuerda que a pesar de vivir en opresión en este mundo, el Evangelio es tan glorioso y tan milagroso que podemos vivir en libertad. Es posible experimentar esa libertad en la mente y en el corazón. Aunque vivamos en opresión en este mundo, como hemos sido hechos libres, podemos honrar a todos. Podemos amarnos los unos a los otros. Podemos temer a Dios. Y podemos honrar y estimar y respetar al Rey. Con letra mayúscula, con minúscula, perdón. Al Rey con letra minúscula. Iglesia. 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 Aunque la gente se burle de la gobernadora y de su familia y la arrastren por el piso como un trapo en las redes sociales, nosotros no tenemos que participar, ni reírnos, ni burlarnos, ni mucho menos compartir los memes. Aunque la gente se burle de Pablo José, nosotros no tenemos que participar en eso. Aunque la gente se burle de Trump, nosotros no tenemos que participar de la burla. Aunque la gente estoy dando a los dos lados para que no me acusen. Aunque la gente se burle de Biden, nosotros no tenemos que participar de eso.
Y eso no significa que estemos defendiendo a uno o el otro, o que estemos de acuerdo con las cosas que hace el uno o el otro. Eso significa que estamos honrando a Dios al honrar a todos, especialmente aquellos que Él ha permitido que nos gobiernen, por las razones que Él haya determinado en su eterna soberanía. Porque entonces, y solo entonces, la gente podrá mirarnos y decir, ella es distinta. Él es distinto. Honramos a todos, amamos a los hermanos y honramos al Rey. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Miren qué interesante la construcción de ese versículo 17, gramaticalmente. Ese versículo tiene 4 cláusulas, pero una de ellas gobierna sobre las demás. El temor a Dios. ¿Ve? Pedro dice, honren, amen, honren. Pero solo de Dios dice, teman, reverencien. Eso es importante. Reverenciamos a nuestro Señor. Esa es la base de todo. A nuestro dueño, a nuestro amo. Y eso será lo que regirá todas nuestras relaciones humanas y la manera en cómo vemos y tratamos a los demás. Esa es la base, ese es el fundamento. Nuestro temor a Dios. Por eso, volvemos al inicio de la carta. Cuando Pedro en el capítulo 1, verso 17, dice a los creyentes, a la iglesia, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Iglesia, que esta sea nuestra petición diaria. Que el Señor nos enseñe, que el Señor nos ayude y que Él nos dé la capacidad sobrenatural de andar como libres en este mundo durante el tiempo de nuestra peregrinación, siendo esclavos a la misma vez de Jesucristo, reverenciando a nuestro Señor, amándonos los unos a los otros y honrando a todos. Amén. Amén. Estemos puestos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tu palabra, a veces dulce, a veces amarga, pero siempre medicinal y nutritiva. Gracias porque nos sigues formando. Gracias porque nos sigues ayudando a entender este misterio del reino, de tu reino y del evangelio. Y a la misma vez gustar de sus beneficios, saborear sus bendiciones, recordar la maravilla de que hemos sido hechos libres en ti, de que estábamos esclavizados con grilletes y hoy podemos respirar el aire de la libertad, no por nuestros méritos, sino porque un día tú decidiste voluntariamente llevar sobre tus hombros todo nuestro pecado,
toda nuestra maldad, llevarlos a una cruz y allí entregar tu vida, derramar tu sangre, recibir nuestro castigo, ponerte en nuestro lugar, hacerte por ese momento esclavo del pecado, para que nosotros pudiésemos recibir la libertad en ti, Señor. Y hoy disfrutar de eso. Qué glorioso y maravilloso es tu evangelio. Aleluya. Pero también nos hace sentir humildes al pensar en la cantidad de personas alrededor del mundo que aún viven en esclavitud. Porque si creemos en el evangelio, creemos que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Y que la única manera de hacer la paz con Dios es poniendo nuestra fe en ti, en lo que tú hiciste. Entonces, si esto es verdad, que tú eres el único camino y la única vida y la única verdad, ¿cuánta gente vive encadenada en esclavitud, Señor? Señor, abre nuestros ojos como iglesia, como creyentes, a darnos cuenta de esta realidad. Y no solamente a darnos cuenta, sino a movilizarnos. Tu pueblo es un Dios que está en constante movimiento. Tú no quieres a un pueblo sentado en aire acondicionado. Tú quieres un pueblo en movimiento. Porque tú eres un Dios en movimiento. Tú eres el Dios de la diáspora. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos y te lo pedimos humildemente. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor. No permitas que el mundo nos engañe. No permitas que el mundo nos haga pensar que hay otras formas de obtener libertad, porque es una gran mentira. La libertad solamente se encuentra en ti, Señor. Que podamos encarnarlo, entenderlo y vivirlo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.